Hola a todos y gracias por su paciencia para la parte 2 del tutorial de cómo unir las bases de datos de Ensanud en Ecuador. Soy Andrés Delgado, actualmente trabajo como analista de datos en la Universidad Simon Fraser aquí en Canadá. El día de hoy voy a un poquito seguir con el video anterior. Si no lo han visto, voy a dejar el enlace en el que explicaba que cada una de las bases de datos de la Encuesta Nacional de Salud de Ecuador es distinta, tiene distintos identificadores y se supone que represente a una población única, por ejemplo, a mujeres en edad fértil, a niños menores de 5 años o a toda la población del Ecuador. Ahora sí, ya les voy a mostrar el código específico de cómo unir las bases de datos. Para eso he creado un nuevo script que voy a compartir también en el enlace de este video y he hecho unos pocos cambios que van a hacer las cosas un poco más fáciles para ustedes. Entre esos es usar este paquete de Open Science Framework, porque yo subí las bases de datos de Open Science Framework y ahora va a ser ligeramente más fácil conseguir los archivos sin tener que preocuparse de que el ministerio los cambie en algún momento. El problema, digamos, la desventaja es que si corrigen algo, pues la corrección no va a aparecer en estos archivos. Pero bueno, eh, entonces eso es lo que he hecho acá. He creado un directorio en el que están las bases de datos y con este código ustedes van a poder además descargar todos los archivos de una vez y todas las bases importarlas a R. Entonces ya hablé bastante un poco de cómo funciona R, entonces voy a saltarme un poco de estas explicaciones mientras se van cargando los archivos acá en la parte de la derecha en el entorno virtual. Luego de esto, he creado un ejemplo para poder hacer el tutorial y el ejemplo o la pregunta de investigación de este ejemplo es cuál es la relación entre el embarazo no deseado y la lactancia materna en hogares que experimentan inseguridad alimentaria. Am, y he dividido pasos. Cada uno de estos headings, ¿cómo se dice en español? Cada uno de estos títulos grandes dice un paso y bueno, espero que sea didáctico y que sea suficientemente fácil. Ya están estas bases de datos y un poquito el paso uno, una vez que ya tienen la pregunta de investigación y asumo que la pregunta fue motivada por las variables, va a ser la identificación de estas variables. Si ustedes no han identificado las variables, les recomiendo encarecidamente descargarse el diccionario de Ensanud, que está acá. Hay unas cuestiones clave que pueden serles útiles. En cada pestaña está una base de datos distinta. Y aquí está el nombre de la base de datos, que es la misma que está en el código DR. Y aquí al final les dice qué tipo de base de datos es. Entonces, si nos vamos acá a la parte de arriba, nos dice este es de hogar y tal. Les da un poco de características. Es importante tener el diccionario a mano porque los nombres de las variables no son nada intuitivos. Y yo me he ayudado un poco este diccionario hoy. En el caso del ejemplo, para ser muy concretos, para embarazo no deseado, yo he recogido información sobre eh, el deseo del embarazo de la mamá y del papá en la base de datos de salud infantil y estas son las variables, entonces voy a mostrarles rápidamente en el diccionario, creo que es la sexta base de datos, y aquí está, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. En la época que usted quedó embarazada, usted quería tener ese hijo, quería esperar más, ya no quería más hijos, yo no quería tener hijos. Esto le preguntan a la mujer en edad fértil y también le preguntan luego a la pareja. Entonces, esas dos variables son las dos variables que estoy contemplando aquí. Luego, en lactancia, en la base de datos sobre lactancia, que es la número 5, en la base 5 dice, le dio el pecho cada vez que le pidió a libre demanda desde que nació.
las opciones son sí o no. Entonces yo he tomado esa variable. Y en esta pregunta es algo parecido. En la inseguridad alimentaria les preguntan si alguien en esta casa ha pasado por problemas de dificultad alimentaria. Esta es la segunda base de datos. Dice, en los últimos 12 meses en su hogar alguna vez por falta de dinero u otros recursos se quedaron sin alimentos. Entonces, yo voy a asumir que esta es mi definición de inseguridad alimentaria. Entonces, una vez que tienen las variables, el segundo paso, que como ven no tiene código, pero que es el más importante quizás, es identificar la unidad de medida o la población que van a representar, porque cada una de estas bases tiene o se supone que representa una población diferente, y la disponibilidad de variables también va a marcar el tipo de pregunta que pueden hacerse. Para este caso, eh, puedo decir yo cuando interprete estos datos, ¿no? Que la encuesta nacional de salud de Ecuador, de entre todos los niños menores de 3 años nacidos durante el embarazo más reciente, esa es mi población, porque yo voy a usar a la base de datos lactancia como mi base de datos principal y todos los factores de expansión, los estratos y todos los instrumentos, perdón, las características de diseño del instrumento van a venir de esa base de datos. Esa es la primera decisión que ustedes tienen que tomar y dependerá de su pregunta de investigación, pero es una decisión muy importante. Entonces, luego de eso, en el paso 3 tienen que hacer un mapeo de los identificadores mediante el cual van a unir las bases de datos. En nuestro ejemplo, yo tengo 3 bases de datos. Tengo la base de datos salud infantil, tengo la base de datos lactancia y tengo la base de datos hogar. Em, la principal la voy a poner como mis datos. Entonces, en mis datos voy a utilizar, voy a poner en mis datos la base de datos de lactancia. Y sé que esta base de datos tiene el identificador IDP, que es el identificador de la mamá. Pero como sé que luego voy a tener que unir con hogar, también voy a descargar el identificador de hogar y todas las características de diseño que son las que les mencioné antes. Entonces, sé que hogar y lactancia se van a unir mediante ID hogar y salud infantil y lactancia se van a unir mediante ID PER o la identificación de persona. Aquí mi único consejo es que revisen y revisen bien, porque hay bases de datos en los que la ID de la persona no es quien uno se imaginaría. Por ejemplo, en la base de datos de desarrollo infantil, la ID de persona representa al niño y no a la madre. Y hay un identificador distinto que dice IDMEF. Y entonces, el rato que unan esa base de datos con las de las mamás, van a tener que tener cuidado en el momento de hacer las uniones. Y creo que no puse eso en el código, pero voy a hacer una pequeña aclaración cuando hagan ese left join. Bueno, entonces, en definitiva, si una vez que hacen el mapa de los identificadores, de cómo van a unir, ya empiezan a extraer las variables. Entonces, como les estaba diciendo en mis datos, ponemos la base de datos principal, que es la representativa, extraen las variables que necesitan y extraen los identificadores. Y del resto de variables son, digamos, bases de datos suplementarias y de esos van a extraer únicamente el identificador y la variable que quieran extraer. Entonces, en el caso del hogar es inseguridad alimentaria y en el caso de salud infantil es si mamá o papá quieren el embarazo. El paso 5 es una vez que ya tenemos las variables, podemos unirles. Como yo sé que mis datos es la base de datos principal, cuando hago un left join, voy a ponerle mis datos en la izquierda. O sea, va a ser el primer argumento que yo usé en left join. Left join es un comando que me permite unir bases de datos. Le tengo que decir base 1, base 2 y el tercer elemento que le tengo que dar es eh,
el identificador. Uno puede probar más de un identificador, pero como esto es de Lensanud, tal vez no sea necesario. Em, el otro problema que tenía es el que les decía que tal vez eh, haya la necesidad de tener más de un identificador en el caso de una base de datos. Ahí tienen dos opciones, pero la opción más fácil tal vez sería crear una nueva variable en ambas bases de datos con un nuevo nombre y ahí después hacer el join. Hay otras más avanzadas, pero no quiero complicarles la vida. Bueno, entonces este paso únicamente estoy agregando la información del hogar a mi base de datos principal y él va a copiar en todas las personas que tengan el identificador de hogar los datos de la base de datos de hogar. Como solo escogí muy pocas variables, simplemente va a aumentar em, una variable. ¿Dónde me quedé en el código? A ver, me descargué los datos. Listo. Y ahora voy a correr este. Y entonces aquí se va a crear una nueva base de datos que solo tiene estas 6 variables. El orden que le di es el orden que se mantiene, ¿no? Ahora vamos a crear esta base de datos de hogar eh, y esta base de datos de intención que aparecen aquí. Tienen 2 y 3 variables respectivamente y tienen un número diferente de observaciones. Mis datos tienen 11.000 filas y 6 columnas. Ahora que haga el left join, siguen en la misma cantidad de filas, pero tiene 7 columnas. Y cuando haga esto, va a tener 9 columnas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos básicamente las nuevas preguntas. Estas son si mamá quiere, si papá quiere y si han pasado hambre en el hogar, en la base de datos original, como si fuera una sola base de datos. Y de aquí van a empezar a hacer, pueden hacer antes, pero este es el paso clave en el que tienen que asegurarse que la base de datos esté limpia antes de crear un objeto tipo diseño. Entonces, lo que yo voy a hacer para empezar es cambiar los nombres de las variables, porque no me gusta esto que no puedo interpretar. Entonces voy a usar el comando rename. Voy a crear una variable binaria de 1 a 0. Si es que mamá y papá quieren tener un hijo, entonces yo pienso que ese es un embarazo, que no es un embarazo no deseado. Entonces a eso le marco como 0 si se cumplen estas dos condiciones. Estoy usando el comando case when, que en español significa en caso de cuando esto suceda. Entonces, cuando mamá quiera tener su hijo y papá quiera tener su hijo, entonces embarazo no deseado va a ser igual a 0 y el resto de los casos va a ser igual a 1. Entonces voy a crear esa nueva variable y a lactancia ahorita es una variable categórica de signo, pero le voy a transformar a numérica de signo. Entonces ya acabé de limpiar los datos y puedo pasar al siguiente paso, que es el paso 7. Aquí en el paso 7 es donde cargamos la librería Survey. Survey es un conjunto de funciones que nos permite manejar este tipo de encuestas. Entonces, cargo Survey y luego tenemos este comando que se llama Survey Design. Hay varios de estos, pero para el Ensanud, digamos que esto es suficiente. Lo que le dicen es cuál es la unidad que tienen que tomar en cuenta, cuál es el factor de expansión y cuáles son los estratos. Esto es una pregunta de si los estratos están dentro de, si las unidades están anidadas dentro de los estratos y tal. En el caso de Ensanud es que sí, y le ponen los datos que tiene. Entonces, creo este objeto y aparece acá, y como ven dice que es un diseño de encuesta, es el tipo de dato que tiene. Y ahora
yo necesitaba los datos de las personas en hogares con inseguridad alimentaria. Entonces, lo que voy a hacer ahora es del ejemplo de la base de datos de la población que es representativa de mi población, que a mí me interesa en este caso de los niños menores de 3 años, nacidos más recientemente en los hogares encuestados. De esos son los que tienen, los que viven en un hogar que tienen problemas de inseguridad alimentaria. Lo único importante que tienen que acordarse aquí es que una vez que tienen el diseño que es representativo de su población, por el cual nos demoramos en escoger qué tipo de población es la que va a ser representativa y por eso cuál va a ser la base de datos principal, creamos el diseño. Solo ahí cuando ya está creado con todos los pesos apropiadamente distribuidos, ahí nosotros podemos coger una submuestra o una población específica. No antes, porque si no los pesos no se aplican adecuadamente. Entonces voy a usar el comando subset y les digo los que tengan en inseguridad alimentaria que hayan respondido que sí. Y luego de eso ya acabaron y pueden realizar las operaciones estadísticas normales. Em, yo supongo que la mayoría de investigaciones usará cosas básicas, como hacer una tabla descriptiva. En este caso, yo usualmente puedo generar esto con la función createTable1 o createCatTable. Y hay equivalentes para encuestas, pero empiezan con SVI. Entonces, por ejemplo, si le doy clic aquí, me hace una descripción de mi muestra. Yo le he pedido que estratifique por aquellos que tienen embarazo no deseado y aquellos que son embarazos deseados. Entonces, por ejemplo, me está dando la distribución de respuestas. Obviamente, hay porcentaje de 100% en las personas que tienen un embarazo deseado, que sí quieren tener un hijo. El 100% de papás y mamás van a querer tener un hijo. Pero en algunos casos, eh, papá quería tener el hijo, pero mamá no quería. Entonces aquí están, ¿no? Papá quiere y mamá quiere. Y si papá quería tener el hijo, pero mamá no quería, va a aparecer aquí. ¿Ok? Y viceversa. Eh, bueno, este es una tabla descriptiva. Mi ejemplo es hiper sencillo, pero para investigación aplicada estoy seguro que van a necesitar, por ejemplo, ustedes extraer información de la base de datos de personas y agregar, qué sé yo, edades, agregar etnias y tal. Pero los pasos son los mismos, así que no voy a meterme mucho en eso. Y en el caso de regresiones, si ustedes hacen regresiones lineales o, ¿cómo se llama el otro tipo de regresión? Bueno, en inglés sería regresión binaria, eh, o binomiales. Usan igual el paquete GLM, pero este tiene una vez más SVY. Y entonces aquí está, ¿no? La lactancia como producto del embarazo no deseado. Y si ustedes, digamos que tuvieran otras variables aquí, pueden poner edad, etnia y tal. Yo no tengo esas variables, así que si pongo eso no va a funcionar. Pero bueno, puedo guardar esto en un objeto y usar, si pongo aquí summary estimado, me va a dar los resultados. Pero si quieren una forma más fácil de leer, usan JTools y les provee directamente el estimado. En este caso es un odds ratio de 1.08 y el intervalo de confianza del 95% es entre 0.53 y 2.17. Y ya. Ahora, típicamente si ustedes están haciendo una investigación y tienen que reportar estos efectos, a veces los revisores les van a pedir, bueno, pero ¿cuál es el efecto
del, eh, del diseño de encuesta en el estimado, o a veces ustedes quieren, por ejemplo, crear la tabla número uno y quieren, en vez de poner todos estos números que tienen cientos de miles de personas, que no tiene mucho sentido poner en realidad cuántas personas fueron encuestadas. Entonces, para eso van a necesitar o repetir las operaciones de submuestreo, o pueden extraer directamente la base de datos del diseño. Yo he hecho esto. Dentro de mis datos de hogar tienen como una estructura de árbol. Mis datos representativos. Eh, y entonces dentro de... Hay el cluster, ahí están los estratos. eh, ¿Y dónde está variables? Y aquí, este que dice variables es la base de datos original, básicamente. Entonces, esto es lo mismo que la base de datos de hogar original, sino que se ha aplicado al subset. Pero si ustedes harían otras operaciones, o más submuestreos y todo, y es algo más complejo, lo más fácil siempre es simplemente extraer directamente las variables. Entonces, estoy extrayendo. Y ahora pueden hacer la misma table one, pero en vez de tener cientos de miles, pueden poner los números directamente. Lo que es una buena práctica es reportar el número de la muestra, o sea, el número de personas que realmente fueron encuestadas, pero cuando ponen el porcentaje que estaba eh, acá arriba. Entonces ponen representando a 20.9 personas, representando a 17.1 personas, a pesar de que esa no es la distribución original. Y también podrían hacer una comparación del estimado sin el diseño, ¿no? Que sí cambia, y cambia el estimado, porque el intervalo bien va a ser más parecido, pero el estimado en este caso sí cambia. Les da el número de observaciones, entonces también les da algunas otras cosas que reportar. Eso, y bueno, perdón por haberme demorado tanto, pero espero que les sea fácil para las personas que van a hacer este tipo de investigación en el seno. Si es que quisieran, voy a dejarles otro par de recursos. Si es que quieren ver operaciones más avanzadas, aunque no sé qué tanto les sea útil, pero yo realicé una investigación sobre el efecto del embarazo no deseado en el desarrollo infantil de los niños de 3 a 5 años, am, con la base de datos en Sanud. Entonces tengo el código disponible en Open Science Framework. Entonces, déjenme les cambio otra vez. Este es el sitio web, que es el mismo, creo, es otro proyecto, pero es el mismo sitio web donde están las bases de datos. Este link también les voy a poner y tal vez puedan revisar un poco si es que necesitan hacer análisis más complejos de cómo se hizo este análisis. Yo hice imputación de datos no disponibles, eh, y varias operaciones más avanzadas que están descritas en este artículo de acá. No, este no es, espérense, tengo otro artículo. En este artículo de acá. Este artículo no está disponible públicamente, pero si ustedes me escriben, yo les puedo compartir y lo pueden citar si quieren hacer referencia a la metodología de estadística. Em, Algunos de ustedes me han escrito a veces correos y luego yo los respondo y veo que no les llega la respuesta. Entonces, si es que me escriben, asegúrense de estar revisando el correo el buzón de correo no deseado para poder compartirles este artículo. Y ya, bueno, eso creo yo es todo por hoy. Eh, bueno, gracias por ver y por escribirme, a seguirme insistiendo que suba este video. Perdón por haberme demorado tanto. Voy a estar atento para las preguntas. No soy un youtuber muy famoso, entonces si alguien me escribe un comentario, me llega una notificación y lo voy a leer.
y si me dicen cómo contactarles en el caso de una pregunta muy específica también, pero si no, ustedes también pueden contactarme directamente al formulario y dejarme ahí su correo si no quieren hacer su correo público en YouTube, que yo tampoco lo haría. Pero si ustedes van a mi página web aquí y van al contacto, ahí me pueden dejar su información. Y bueno, eso por hoy. Voy a dejarles todos estos enlaces, espero no olvidarme nada. Y ya, gracias por ver.